Es interesante lo que ocurre en los Estados Unidos, y es que con el tema de las deportaciones masivas es difícil tener un control en específico de quiénes son las personas que regresan a los países de origen y sobre todo el récord de historial criminal que tienen hasta ese momento. El día de hoy, como lo viste en el título de este video, quiero que te enteres cómo es que estas personas están siendo deportadas y por qué no las quieren en Estados Unidos y la verdad es que en ningún país. Así que vámonos con la información. En Venezuela pasaron a ser salvadores de los marginales del Darién. Quiero que miren a uno de los perros grandes del gobierno de Nicolás Maduro saludándose con este angelito que lo llama múltiples veces patrón y que le dice que gracias patrón, lo amo, lo quiero mucho. Y cuando se enteren quién es esta joyita, se darán cuenta que probablemente se ha comprobado de que estos angelitos fueron enviados a Estados Unidos a desestabilizar la sociedad, la nación y al gobierno. Adelante, ya está en tu tierra. Abraza a su familia ahora. Usted no sabe lo que... Y este video que se vaya para todos los noticieros, para los medios de comunicación, para la gente de Venezuela, para los latinos y para los inmigrantes. Porque esto significa muchas cosas. Sí, ese mismo individuo que se abrazó con Diosdado Cabello es Darwin Andrés Gómez Esquiel, de 19 años. El mismo angelito que trató de entrar a los Estados Unidos en agosto del 2023 por el puente fronterizo del Río Grande Valley en el estado de Texas, pero que en ese intento lo regresaron hacia México. Y no fue hasta octubre de ese mismo año que otra vez volvió a reingresar y que un juez de migración le otorgara la bienvenida a los United States y le dijera que bajo su voluntad y conocimiento tenía que estarse reportando periódicamente con el sistema migratorio, esa vez en el estado de Memphis, Tennessee. Pero no, este angelito agarró confianza, se juntó con sus compinches y se fue para la ciudad de Nueva York. Y en la Gran Manzana hizo de todo: atracos, hurtos, asaltos, robos e inclusive esta imagen del día que completamente se le perdió el respeto y la integridad a mucha gente venezolana por la culpa de este y de muchos angelitos. El día que agarraron a trancazos, a patadas, a golpes a la autoridad policíaca de la ciudad de Nueva York. Y mírenlo, sacándolo de la corte, donde una juez le dio una fianza de $1 bendito por lo que había cometido. Y sí, eran intocables, porque lo dejaron en libertad. Y no pasó mucho tiempo, cuando unos días después, lo volvieron a agarrar, atracando a una tienda Macy's allá, en el centro de Nueva York. Pero la suerte se le terminó. Y es que es súper interesante porque ellos generalmente dicen es que nosotros venimos de aquí como refugiados y se hacen las víctimas en ocasiones. No quiero generalizar, pero no totalizar, porque dentro de este grupo general la verdad es que también hay algunos que otros que pues hacen las cosas bien, que tratan de hacer las cosas de la manera correcta y yo creo que eso está muy bien. Sin embargo, hemos visto muchos de ellos que tienen estas malas actitudes, que no hacen las cosas correctas y que obviamente pues sí dejan mucho que decir, dejan mucho que pensar y mucho que desear ante sus actitudes. Obviamente este es el tipo de personas que ya no se quieren en los Estados Unidos y a pesar de que corren y que los mandan a otros países, pues todavía no se encuentra una solución como tal. Hace unos días fue uno de los tripulantes que llegó deportado para su país de Venezuela, poniendo en riesgo a toda la ciudadanía civil por las mañas que no sé si ya traía o que aprendió en las calles de Estados Unidos. Señores, ¿qué es esto? Pues no que allá en Venezuela esta gente es dictadora. Parece que fueron enviados por estos sujetos con una razón, por un motivo, con una meta hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo peor de todo, papá Joe Biden les dio la bienvenida y les dio todo lo que necesitaban para vivir. ¿Pero qué es esto? De dictadores a convertirse en salvadores de todo un pueblo
supuestamente migrante. Usted no sabe lo que hace. Wow. Bueno amigos, pues ¿qué tal? ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo ven el tema que se ha estado dando? La verdad es que estos personajes, reitero, creo que no deberían ser considerados como héroes porque la verdad es como lo que llegan, como si incluso fuesen héroes y yo creo que de eso no se trata, ¿saben? Yo creo que esa no es la situación que debería hacerse y la verdad es que da mucho de qué hablar esta situación, es algo que vamos a estar platicando y comentando. Ahora, también junto con ello creo que es importante de analizar y de mencionar porque pues también se ha estado platicando muchísimo la situación de este personaje desde otro punto de vista. Y sí, la verdad es que no son angelitos, han dado mucho de qué hablar. Darwin Andrés Gómez, pues sí, detenido básicamente en Nueva York por hacer cosas que no son correctas. Bueno mi gente, ya tenemos información acerca del primer elemento que arribó a Maiquetía el día de hoy y fue recibido calurosamente por Diosdado Cabello allá en Venezuela. Y se trata de Darwin Andrés Gómez Izquiel, quien vino a cometer delitos a los Estados Unidos y estaba siendo buscado en Nueva York por meterse en las tiendas de forma irregular y llevarse las cosas. Y no solo eso, mi gente, este elemento fue detenido, ¿ok?, por agredir a un oficial de la policía de Nueva York. Tengo información de que este elemento no solamente se tornó agresivo con el oficial de policía, sino que tuvo una problemática con el oficial de seguridad. Algo completamente fuera de lo normal. O sea, él vino a causar disturbio acá en los Estados Unidos sin importarle que nadie le aceptara su actitud irregular. Y por eso es que estaba emocionado de esta manera y estaba saludando a Diosdado Cabello y jalándole bola de esa forma. Ustedes saben qué es lo que más me impresiona de esto, mi gente. Que miren esto, ¿eh? Aquí él era el más malote, pero allá llegó jalando bola. Así son los malandritos de pantalla y estos elementos que fueron criados en dictadura. Vinieron a hacer cosas irregulares y aquí se la tiraban de los más malos, pero llegaron allá y ahí mismo sumisos. Eso es para que vean la joyita que está recibiendo Diosdado por allá. Tremendos ejemplos de ingenieros venezolanos que vinieron a darnos todo por nuestro país. Bueno, mi gente, ya tenemos información. Bueno amigos, pues ahí está la respuesta, ahí definitivamente está lo que se ha estado comentando referente a este tema, a esta situación de estos personajes en Venezuela y bueno, la verdad es que han dado mucho de qué hablar ante esta situación. ¿Ustedes qué piensan de ellos? Déjenlo aquí abajo, la verdad es que con gusto lo estaremos platicando, pero en lo particular considero que es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque bueno, en primera, ellos se dice que de alguna manera en Estados Unidos, aquí podemos ver el cartel, pues donde están siendo buscados. Resulta que ahora al llegar a Venezuela son héroes. Ahora, antes decían que no querían llegar a Venezuela, ¿por qué? Porque tenían este miedo de que por haberse ido del país, pues tuvieran este tipo de represalia, vamos a llamarlo así, por parte del gobierno. Pero la realidad, y lo que ocurrió en este sentido, es que no está funcionando así. O sea, realmente no están sucediendo las cosas de esta manera. ¿Y qué significa? Pues obviamente que por ahí me suena como que hay un intento de sabotaje, de mandarlo a Estados Unidos, hagan sus fechorías y regresen como héroes. Porque de alguna otra manera los comentarios que han hecho, para mí al menos, no hacen sentido en cuanto al tema de es que tenemos miedo porque pues acá en Estados Unidos van a pasar cosas. Y bueno, yo creo que la verdad en lo particular no se manejan de esa forma las situaciones. Ahora, interesante analizar lo que ha estado ocurriendo también, porque se habla muchísimo el tema de que en Estados Unidos, pues básicamente están pues con el tema de la TPS, ¿no? De que si se pueden quedar un poco más, si se tienen que regresar a su país, mucho se ha hablado de ellos, así que será interesante analizar lo que está ocurriendo con ellos específicamente. Información acerca de qué va a pasar con el TPS para los venezolanos y la audiencia que se realizó el día de hoy en California, donde el juez Edward Chand determinó que iba a tomar una decisión en 7 días. El juez analizó ambas partes, la parte del gobierno estadounidense que estaba afirmando que los venezolanos que entraron a los Estados Unidos y tienen TPS podrían ser sospechosos de ser miembros de bandas delictivas como la del TDA, y también la parte de los venezolanos que afirma que si estas personas que accesaron al TPS tuvieran algún historial delictivo o también un antecedente penal,
todo saliera a la luz. Es importante recalcar que para que te puedan aprobar el TPS en este país, Estados Unidos te hace un background check de todos tus antecedentes penales. De esta manera pueden determinar si tú eres un riesgo para la seguridad nacional o no. Y me parece algo irregular que estas personas afirmen que los venezolanos que tienen un TPS podrían ser miembros de bandas delictivas en su totalidad. En mi opinión, este país es de estadísticas y hay que analizar los números de los venezolanos que entraron acá en este país o los que viven en Estados Unidos. Actualmente hay 770,000 venezolanos viviendo en este país y nada más hasta los momentos hay 1,000, ¿ok?, que han deportado y otros que están en algunos centros de detención. Creo que no pasan los 3,000. Entonces, habría que analizar estos números y determinar si la mayoría de los venezolanos en verdad son delincuentes. Yo estoy completamente de acuerdo con que se le haga una revisión minuciosa a cada ciudadano venezolano para que el Estado norteamericano determine si pueda residir acá y si no representa un riesgo para la seguridad nacional. Pero de ahí a decir que todos son unos delincuentes es algo muy diferente. Bueno, mi gente, les tengo... No tuvo Bien, piedad de una pues ahí abuela y tenemos su nieta. básicamente la información de esta persona. Mucho ha dado de qué hablar, mucho se ha comentado ante esa situación. Considero que es interesante, sí, definitivamente lo que está ocurriendo en este sentido. Pero también hay que ser muy puntuales, ¿no? Hay que ser muy, muy claros también con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y digo, en este caso, obviamente no todos los venezolanos tienden a tener ese tipo de actitudes. Pero en lo particular ellos sí están siendo muy, muy criticados por ese sentido. Y bueno, vamos a ver pues qué es lo que ocurre ante esta situación y lo que acontece el tema de estos venezolanos. Bien, no solamente venezolanos, también por allá en Estados Unidos han estado ocurriendo situaciones que la verdad dejan mucho que decir, mucho que pensar, mucho que analizar, y quiero que lo veas el día de hoy también con tus propios ojos para que puedas entender el contexto que se vive en Estados Unidos. Abusándoles y quitándoles la vida, y ahora estás detrás de las rejas suplicando para salir del corredor de la muerte y que no se lleve a cabo su ejecución. Les informa Silvia de Sonofre. Edward James, de 63 años, se declaró culpable de las violaciones y asesinatos de Betty Dick, de 58, y Tony Nooner, de 8 años, en el condado de Seminole, en Florida, en 1993. En ese momento estaba alquilando una habitación en la casa de Dick, según los registros judiciales. James abusó de la menor antes de estrangularla mortalmente. Pero cuando falta poco para enfrentar el fin de su pena capital en este 2025, está suplicándole a la Corte Suprema de los Estados Unidos que detenga su ejecución. Ambos asesinatos fueron presenciados por Wendy, la hermana mayor de Tony, a quien James finalmente ató y encerró en el baño. Los dos hermanos menores de Tony dormían en la casa en ese momento, según los registros judiciales. James será ejecutado con inyección letal en la Corte Federal de la Florida. Los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos se negaron rotundamente a perdonarlo. Sígueme para más información y comparte esta noticia. Bueno, pues así la información, así lo que se ha estado comentando últimamente. Déjenos aquí abajo sobre qué es lo que piensan. La verdad es que con gusto lo estaremos analizando, platicando. Pero pues sí, la verdad es que en Estados Unidos han estado ocurriendo un montón de situaciones que pues sí, en lo particular considero que dejan mucho de qué hablar y qué decir. Así que amigos, gracias el día de hoy por estar aquí presentes en el canal. Cuídense muchísimo, cuídense bastante, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Chao.